Bien, entonces dijimos que, la tercera cosa que nos interesaba ver era de qué manera estaban involucrados el aparato circulatorio, obviamente, y también el aparato renal en la regulación de la presión sanguínea. Habíamos visto que cuando uno definía el flujo de un líquido en un sistema de conductos, la magnitud de ese flujo era proporcional al gradiente de presión, directamente proporcional al gradiente de presión, e inversamente proporcional a la resistencia que había en ese sistema de conductos. En el sistema circulatorio, ese flujo que a nosotros nos interesa es lo que le llamamos el volumen minuto cardíaco, ¿no? La cantidad de sangre que es impulsada por el corazón por minuto. Y era el resultado de dos factores que se podían controlar independientemente. Por un lado, el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre expulsada en cada contracción de los ventrículos, y por otro lado la frecuencia cardíaca, que era la cantidad de veces que los ventrículos se contraían por minuto. Entonces, el producto de el volumen expulsado por contracción multiplicado por la cantidad de veces que se contrae por minuto nos da el volumen impulsado por minuto desde el corazón. Eso es el flujo. Y que en el aparato circulatorio, esta diferencia de presión que va a modificar el flujo está dada por la diferencia entre la presión en la salida de la sangre hacia los vasos y la presión en la vena que llega hacia la aurícula del lado contrario, digamos. Si miramos el lado izquierdo del corazón, será la presión, una de las presiones será la presión en la aorta, y la presión de llegada de sangre a la aurícula será la presión en la vena cava. Y decíamos que la presión en las venas, cuando llega la sangre hacia la aurícula, es muy baja comparada con la presión media en las grandes arterias, y por lo tanto podíamos usar la presión media de las arterias como un estimador de esa diferencia de presión. Y entonces nos quedaba que la presión media va a depender de el flujo multiplicado por la resistencia periférica, ¿no? Sería pasar esto para acá. Entonces, la presión arterial media nos va a quedar dependiente de tres factores, cada uno que se puede regular de forma independiente: la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y la resistencia periférica. La resistencia periférica dijimos que dependía del radio de los vasos, ¿sí? Era inversamente proporcional al radio a la cuarta de los vasos, el radio a la cuarta potencia. O sea que cuanto más pequeño es el radio, más grande es la resistencia periférica, y entonces va a haber una mayor presión arterial. Y el radio de los vasos es regulado a través del grado de contracción del músculo liso vascular. Y lo otro que habíamos dicho es que la región donde se producían las mayores variaciones del radio de los vasos eran las arteriolas, que eran las que tenían mayor proporción de músculo liso en sus paredes, ¿no? Entonces esa gran cantidad de músculo liso les permite generar variaciones muy importantes de la fuerza de contracción y del radio del vaso. Entonces ahí es donde las principales responsables de las variaciones en la resistencia periférica son las arteriolas. Dijimos que el volumen sistólico se podía modificar a través de cambios en la fuerza de contracción de los miocitos del ventrículo. Y habíamos dicho que esa fuerza de contracción de los miocitos dependía, por un lado, de el grado de estiramiento del miocito antes de iniciar la contracción. Habíamos visto que cuanto mayor era el estiramiento de los miocitos antes de iniciar la contracción, más fuerza podían desarrollar y más volumen podían expulsar los ventrículos. Y por otro lado, la fuerza de los miocitos también podía ser regulada por los neurotransmisores que secretaban las neuronas del sistema nervioso autónomo.
dijimos que, bueno, eso. Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, habíamos visto que la frecuencia cardíaca dependía de la actividad de unas células marcapaso que estaban en la aurícula derecha, que tenían la propiedad de despolarizarse espontáneamente generando potenciales de acción y después repolarizarse espontáneamente. Esos potenciales de acción generaban un estímulo despolarizante que por uniones gap se podía comunicar a los miocitos, y ese estímulo despolarizante, cuando llegaba al miocito, desencadenaba potenciales de acción en el miocito que generaba la contracción en el miocito. Y dijimos que la frecuencia con la cual ocurrían esos potenciales de acción también podía ser, si bien eran generados sin necesidad de ninguna señal externa por las células marcapaso, podía modificarse la frecuencia por acción de los neurotransmisores también del sistema nervioso autónomo. La forma en la cual el sistema nervioso participa en la regulación de la actividad de estos efectores, ¿sí? el corazón y las arteriolas, la teníamos en este problema que acá les traje de nuevo, que muchos trabajaron muy bien con este problema. Había receptores de esos receptores ubicados en las paredes de ciertos vasos sanguíneos. Si se fijan, estos receptores están ubicados en las mismas localizaciones en las cuales están ubicados los quimiorreceptores que regulan la ventilación. Pero en este caso, los receptores estos son los receptores que regulan la actividad del corazón y las arteriolas. No son quimiorreceptores, sino que son mecanorreceptores. ¿Sí? Están ubicados en la pared de los vasos y son sensibles al estiramiento de la pared de los vasos. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre por unidad de área sobre la pared de los vasos. Entonces, cuando aumenta la presión sanguínea, hay más fuerza ejercida sobre la pared del vaso y eso genera un estiramiento mayor de la pared del vaso. Estos sensores detectan ese estiramiento y a través de cambios en la probabilidad de apertura de algún canal, se produce un cambio en el potencial de membrana que generará potenciales de acción en estas neuronas y llevan esa información, estas neuronas sensoriales aferentes, llevan la información hacia centros integradores que están ubicados en el tallo cerebral. Acá tienen los nombres de los núcleos, pero no nos importa, digamos, no lo vamos a tratar de recordar los nombres de los núcleos, pero sí saber que son núcleos donde hay cuerpos de neuronas que están en el tallo cerebral. Además de las neuronas con mecanorreceptores que están en estos vasos, en el seno carotídeo y en el callado aórtico, hay otras neuronas que son sensores de estiramiento que están presentes en la aurícula cardíaca, ¿sí? Que también tiene que ver con qué tanta sangre llega a la aurícula, produce diferentes grados de estiramiento en la pared de la aurícula, y esos mecanorreceptores lo detectan y también llevan esa información hasta los centros integradores. Cuando esa información aferente llega a los centros integradores, se activan una serie de vías que tienen que regulan la actividad del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, y ese sistema nervioso autónomo es el que va a terminar actuando sobre los efectores. El aumento del estiramiento de la pared de los vasos provoca una activación de estas vías aferentes, y estas vías aferentes estimulan
a las neuronas de la vía parasimpática. El sistema nervioso autónomo parasimpático tiene efecto en el corazón, y lo que hace es, por un lado, y su efecto más importante, digamos, es modificar la frecuencia de las despolarizaciones espontáneas que ocurren en las células marcapaso. El sistema nervioso parasimpático lo que hace es disminuir la frecuencia de los potenciales de acción en las células marcapaso. Y a través de esa acción lo que hace es disminuir la frecuencia de las contracciones del corazón, o sea que disminuye la frecuencia cardíaca. O sea que cuando aumenta la presión, aumenta el estiramiento de estos vasos, se activan estas neuronas activan a las neuronas de la vía parasimpática, y las neuronas parasimpáticas disminuyen la frecuencia de las potenciales de acción de las células marcapaso y disminuyen la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia cardíaca, va a disminuir la presión. ¿Sí? O sea que si aumenta la presión, aumenta el estiramiento, aumenta la activación de estas neuronas aferentes, aumenta la activación del parasimpático y se inhiben las marcapaso. Por otro lado, cuando aumenta la actividad de las neuronas aferentes, a través de interneuronas inhibitorias, se inhibe a las vías eferentes simpáticas. De manera directa se activa el parasimpático y a través de interneuronas inhibitorias se inhibe al simpático. El sistema nervioso simpático actúa a varios niveles. Por un lado, actúa también sobre las marcapaso. Cuando está activo el sistema simpático, aumenta la frecuencia de las despolarizaciones de las marcapaso y por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca. El simpático, además, actuando sobre los miocitos ventriculares, aumenta la fuerza de los miocitos, lo cual aumenta el volumen sistólico. Y el simpático, actuando sobre el músculo liso vascular, aumenta el grado de contracción del músculo liso en las arteriolas. Y cuando aumenta el grado de contracción del músculo liso en las arteriolas, disminuye el radio de las arteriolas y aumenta la resistencia periférica. O sea que el simpático, cuando está activo, aumenta la frecuencia, aumenta el volumen sistólico, porque aumenta la fuerza de los miocitos, y aumenta la resistencia periférica, porque aumenta la actividad del músculo liso y disminuye el radio de las arteriolas. O sea que todo lo que hace el simpático contribuye a aumentar la presión arterial. Cuando se detecta un mayor estiramiento en los vasos sanguíneos como resultado de un aumento de la presión arterial, el simpático es inhibido. Por lo tanto, todos esos efectos que normalmente favorecen al aumento de la presión arterial ahora están inhibidos y entonces la presión arterial no aumenta. ¿Sí? Y predomina la actividad del parasimpático, que es inhibitoria. Así que de esta manera se cierra esta regulación en la cual participan sensores mecánicos que están en los vasos sanguíneos, que no miden la presión directamente, sino que miden el estiramiento que genera los cambios de presión, y las vías eferentes simpáticas y parasimpáticas que afectan el funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos. Como la presión sanguínea depende del volumen circulante, el riñón también juega un papel muy importante en la regulación de la presión sanguínea, porque el riñón, a través de regular la excreción de agua y de solutos, puede regular la cantidad de líquido que se retiene en el organismo en todo momento, digamos. Entonces, hay varios mecanismos hormonales que van a afectar el funcionamiento del riñón y que van a modificar, a través de la regulación de la secreción, de la excreción de agua, van a modificar el volumen circulante y por lo tanto van a modificar la presión arterial. Uno de los mecanismos involucrados en este proceso es el sistema que se conoce en conjunto como renina-angiotensina-aldosterona. En este sistema participan
una enzima, que es la renina, y dos sustancias que tienen actividad hormonal, que son la angiotensina y la aldosterona, que ahora vamos a ver cómo se produce. Para entender un poco cómo funciona este sistema, hay que tener en cuenta la forma en la que están ubicados algunos de los elementos de los nefrones, ¿sí? Ustedes se acuerdan que la sangre llega a los capilares glomerulares que están acá, llega por una arteriola aferente, pasa por los capilares glomerulares, parte del plasma es filtrado hacia la cápsula de Bowman, que es esto que está acá, y otra parte de la sangre que no es filtrada sale por la arteriola eferente. De la cápsula de Bowman, el líquido pasa a una serie de túbulos que tienen nombres. El primero, lo que está más cercano al glomérulo, se le llama túbulo proximal, después va al asa de Henle y después pasa por el túbulo contorneado distal. Ese túbulo contorneado distal, si bien es distal con respecto al trayecto del líquido desde el glomérulo, si está más lejos, porque el líquido ya recorrió una gran parte del túbulo renal, una parte de ese túbulo contorneado distal se encuentra adyacente a las arteriolas aferente y eferente, muy cerca de la zona donde están los capilares glomerulares. O sea que este túbulo es distal porque el líquido que pasó desde la sangre hacia el filtrado ya recorrió una gran parte del túbulo, pero anatómicamente está muy cerca de este glomérulo. En ese túbulo contorneado distal, en la zona en la cual está más cercana a la arteriola aferente, hay un conjunto de células que se llaman células de la mácula densa. Y estas células tienen como característica que son capaces de responder a variaciones en la concentración de sodio presente en el líquido que está circulando por este túbulo distal. En respuesta a las variaciones en las concentraciones de sodio del líquido que está pasando por el túbulo distal, estas células de la mácula densa secretan sustancias que de manera paracrina actúan sobre un conjunto de células de la pared de la arteriola aferente, que son células de músculo liso pero modificadas, que además de su función contráctil tienen una función de secretar esta sustancia que se llama renina. Entonces, hay células en la pared de la arteriola aferente que secretan hacia la circulación una enzima que se llama renina. La actividad de estas células secretoras de renina está regulada por distintos factores. Uno de los factores es las sustancias que secretan estas células de la mácula densa. Otro de los factores es las secreciones de las neuronas del sistema nervioso simpático. Y otra de las cosas que modifican la secreción de renina es el grado de estiramiento de esta arteriola aferente. ¿Sí? A las células que secretan renina se las denomina células juxtaglomerulares. Y al conjunto de esas células secretoras de renina con las células de la mácula densa se las denomina aparato juxtaglomerular. Entonces decíamos que las células juxtaglomerulares, que son células de la pared de la arteriola aferente, secretan la enzima renina y lo hacen en respuesta a tres tipos de estímulos. A las variaciones en la presión arterial, en la arteriola aferente, a las variaciones en la actividad simpática de estas neuronas que hacen sinapsis con estas células, y a las variaciones en el contenido de sodio del líquido que está circulando por el túbulo contorneado distal. ¿Qué es lo que hace la renina? Primero, la renina es una enzima que actúa sobre una sustancia que está circulante en la sangre en forma continua, que es producida por el hígado, que se llama angiotensinógeno.
Entonces la renina transforma ese angiotensinógeno en otra sustancia que se llama angiotensina. Y la angiotensina se transforma a través de una enzima convertidora de angiotensina, que es esto que le llaman acá ECA, que está en el endotelio vascular y que es muy abundante en el endotelio vascular en los pulmones, por ejemplo. La angiotensina se transforma en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 tiene efectos a varios niveles. Por un lado, la angiotensina 2 es capaz de estimular al músculo liso vascular y aumentar su grado de contracción. De ahí viene su nombre angiotensina. Angio viene de vasos y tensina de que es capaz de causar tensión en esos vasos. Entonces, la angiotensina 2 estimula o aumenta la fuerza del músculo liso vascular. ¿Sí? Eso va a tener un efecto en la resistencia periférica. Dijimos que si aumentaba la fuerza del músculo liso vascular, aumentaba la resistencia periférica y eso va a tener un efecto en aumentar la presión arterial. Por otro lado, la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo. Cuando se reabsorbe más sodio en el túbulo contorneado proximal, ¿se acuerdan que la reabsorción de solutos en el túbulo contorneado proximal estaba asociada con la reabsorción de agua? Entonces, la angiotensina 2, al aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, aumenta la reabsorción de agua. Y aumentar la reabsorción de agua produce un aumento del volumen circulante, que va a también afectar o va a aumentar la presión arterial. Y lo otro que hace la angiotensina 2 es aumentar la secreción de otra hormona que es producida por las glándulas suprarrenales, que se llama aldosterona. La aldosterona, actuando sobre el riñón, aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal. En la porción final del túbulo contorneado distal y también en el túbulo colector. Entonces, ¿de qué manera está relacionado esto con los estímulos para la secreción de renina? Fíjense. Si disminuye la presión arterial, disminuye la presión en la arteriola aferente. Eso aumenta la secreción de renina y eso hace que aumente angiotensina, que producía vasoconstricción y producía también aumento del volumen circulante a través de la mayor reabsorción de sodio. Por otro lado, si disminuye la presión arterial, dijimos que se activaba el simpático. En realidad lo que dijimos es, si aumenta la presión arterial, se inhibe el simpático. Por lo contrario, si disminuye la presión arterial, si disminuye la presión arterial, el estiramiento en estos vasos disminuye, la actividad de estas neuronas aferentes también disminuye y por lo tanto está menos inhibido el sistema simpático. Entonces, si disminuye la presión arterial, hay más actividad simpática y menos parasimpática, y la mayor actividad simpática, a través de la acción sobre el aparato cardiovascular, genera un aumento en la presión arterial. Y actuando a nivel renal, el aumento de la actividad simpática aumenta la producción de renina, que aumenta la angiotensina, que dijimos que aumentaba la presión. Y por otro lado, el efecto de la renina, del aumento de renina, genera aumento de angiotensina 2 y aumento de aldosterona, y ambas hormonas producen un aumento en la reabsorción de sodio. Por eso es lógico que el otro estímulo para la secreción de renina es una disminución en la concentración de sodio en el líquido que llega hasta el túbulo contorneado distal. Si hay poco sodio, entonces la renina va a aumentar la reabsorción de sodio para que haya no. Y eso va a tener la renina va a aumentar la cantidad de angiotensina y aldosterona y eso va a generar una mayor reabsorción de sodio. Y va a disminuir la pérdida de sodio por el riñón.
Eso es lo que les muestra esta figura. Acá les muestra de qué manera actúa la aldosterona. La aldosterona es una hormona derivada del colesterol, ¿sí? Una hormona esteroidea. Y tiene la capacidad de atravesar directamente la membrana y tiene receptores intracelulares. La activación de esos receptores intracelulares hace que se modifique la síntesis de algunas proteínas, por ejemplo, la síntesis de canales de sodio del lado apical. Aumenta la síntesis y también aumenta la actividad de estos canales de sodio del lado apical y eso permite la reabsorción de más sodio. También aumenta la presencia de canales de potasio, entonces la aldosterona, además de aumentar la reabsorción de sodio, aumenta la excreción de potasio y también aumenta la cantidad de bombas de sodio-potasio. ¿Sí? La bomba de sodio-potasio en el lado vasolateral favorece el pasaje de sodio desde el interior celular hacia el intersticio y del potasio desde el intersticio hasta la célula y que después va a salir por el lado apical hacia la luz del túbulo. O sea que la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. De hecho, otro estímulo para la secreción de aldosterona, además de la angiotensina 2, un estímulo que hace que se aumente la secreción de aldosterona es el aumento del potasio. Cuando aumenta el potasio en el líquido extracelular, aumenta la síntesis de aldosterona y la aldosterona aumenta la eliminación de potasio hacia la orina. Bueno, esta figura resume todo lo que estábamos viendo, ¿no? La última sustancia que les quería mencionar, que tiene que ver con la regulación del volumen circulante, es un péptido que se llama péptido natriurético atrial o péptido natriurético auricular, que es una hormona secretada por las células de la aurícula en respuesta a cambios en el estiramiento de la aurícula derecha. Cuando cambia el volumen sanguíneo, por ejemplo, cuando uno toma agua absorbe mucha agua. Esa agua absorbida pasa a la sangre y llega más sangre hacia la aurícula derecha que lo que estaba llegando en los latidos anteriores. Eso provoca un cambio en el estiramiento de la aurícula y eso provoca la liberación de este péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial se secreta a la sangre y actúa a distintos niveles. Por un lado, actuando a nivel del hipotálamo, inhibe la secreción de hormona antidiurética. Por otro lado, actuando a nivel de las glándulas suprarrenales, inhibe la secreción de aldosterona. Y actuando a nivel del aparato yuxtaglomerular, disminuye la producción de renina, con lo cual va a disminuir la angiotensina y también va a disminuir la aldosterona. Y provoca una dilatación de la arteriola aferente del nefrón, y entonces eso genera un aumento en la velocidad de filtración glomerular. O sea que más plasma por minuto va a pasar de la sangre hacia el filtrado, ¿sí? Hacia los túbulos renales. Otra cosa que hace es inhibir la reabsorción de sodio de manera directa y también de manera indirecta al inhibir la angiotensina y la aldosterona. Entonces, fíjense, aumenta la filtración y inhibe la reabsorción de sodio e inhibe la reabsorción de agua. Por lo tanto, en el túbulo va a haber más líquido, que va a tener más soluto, ese soluto va a tener más agua, va a retener agua dentro del túbulo renal, y al inhibir la reabsorción de agua también evita que pase del túbulo al intersticio. Entonces va a haber más producción de orina, más volumen de orina, y también más pérdida de sodio. Entonces, cuando yo ingiero líquido, aumenta el volumen y el péptido natriurético atrial favorece la pérdida de líquido por orina. Sí, entonces este va a tener también ese efecto en la regulación de la bulimia. ¿Alguna pregunta de todo esto que estuvimos viendo?
no me queda claro el concepto de perfusión renal. Sería cuánta sangre llega a los riñones, ¿sí? Eso sería la perfusión renal. Si yo provoco una constricción de las arteriolas de los riñones, entonces menos sangre va a ir hacia los riñones y más sangre va a ir hacia las otras porciones del aparato circulatorio, ¿sí? Hacia los otros lechos vasculares. Si yo provoco una dilatación de las arteriolas en los riñones, eso va a generar una menor resistencia al flujo de sangre en los riñones y va a aumentar la perfusión de los riñones. Si yo aumento la perfusión, tengo más posibilidad de tener mayor velocidad de filtración, ¿sí? De filtrar más cantidad de plasma por minuto.